Hola, hola, ¿cómo están, chicas y chicos? Muchas gracias por acompañarme en un video más en este arranque del 2022. Espero que nos vaya muy bien a todos, que esté lleno de muchos proyectos nuevos que se realicen y que, bueno, la pasemos de lo mejor de lo mejor. Espero que hayan tenido muy felices fiestas y pues vamos a comenzar con el nuevo video de este 2022. Estamos pues en plena época invernal, entonces lo de ley es reseñar perfumitos un poquito más cálidos para temporada invernal y estas son mis recomendaciones. Así que quédense, comenzamos. Nos vamos con el primer perfumito del día de hoy, que este es de Carolina Herrera y es el 212 VIP. A lo mejor muchas van a pensar que no es un perfume muy invernal o algo. A mí me parece un perfume elegante, tiene su toque de calidez. La verdad es que yo no es un perfume que usaría en primavera, verano. Yo lo siento un poquito más cálido y pues no todos son vainillas intensas ni profundas en esta temporada y voy a comenzar con este. Normalmente voy de los que son un poquito menos fuertes a los que son un poquito más fuertes, más intensos, más amaderados y quise comenzar con este. Este es un perfume rico, la verdad es que no me había dado yo tampoco la oportunidad de probarlo y me encantó. Este es, no les comenté, pero todos los perfumes van a ser de Fraiche y es un perfume que tiene una salida un poquito fresca, pero la verdad es que conforme va pasando el tiempo y el día, las horas en el perfume, va secando mucho más amaderadito. Yo lo siento un poco ambarado. De hecho, es un ámbar vainilla del 2010. La salida es ron y maracuyá, es por eso que se siente fresco, por ese maracuyá. Pero la verdad es que le va dando un giro completo este perfume, porque pues tiene gardenia y almizcle en el corazón. Y la base es vainilla y abatonca. No está nada complicado, pero esta vainilla y esta abatonca es lo que yo les comento que lo hace ser un poquito más cálido. Entonces yo la verdad es que sí lo usaría en esta temporada, tal vez de día, para mis labores diarias, para ir a trabajar, o si voy a comer, o si te vas al cine, pues te pones tu chamarra, a lo mejor una bufandita, y pues ya, este te vistió y de verdad está muy rico, ¿eh? Yo no lo había usado y me encantó. ¡Ay, qué rico está! Me encanta sprayarlos porque me llega así, muy sabroso el aroma. Está muy rico, la verdad. Conózcanlo, yo creo que este perfume ya es muy viejo, es del 2010, entonces yo creo que la mayoría lo conoce en Fraiche, pero pues luego de repente nos vemos con lo que más nuevo que van sacando y este es uno que se tiene que conocer sí o sí y chuladita de perfume de Fraiche, yo se los recomiendo y aquí se los dejo por ahí. Luego, vámonos con otro. Este perfume también, a mí no me gusta mucho la línea de Britney Spears, pero este la verdad se me hizo un perfume muy rico. Es el Fantasy, es un floral frutal gourmand del 2005 y es muy rico. La verdad es que yo tampoco no lo conocía, lo vi por ahí reseñado el año pasado y dije, le voy a dar la oportunidad y me gustó. Y se me hace mucho para esta época porque está dulce, ¿eh? Es dulce, o sea, de verdad sale un caramelo. Creo que tiene por ahí algo de crema batida. Yo creo que es lo que lo hace tan dulcecito. Tiene unas frutas por ahí también. Sí, pues sí. Trae kiwi, lichi rojo y membrillo. Entonces ese membrillo de verdad que le da todo el cambio al perfume. Lo hace dulcecito pero cítrico. Pero empieza a salir esos dulces que traen el corazón bien ricos. El corazón es chocolate blanco, pastelillo que es cupcake, orquídea y jazmín. Se le siente mucho la orquídea, el jazmín casi no lo siento, la verdad, pero es un perfume bien rico. Este igual está para el día a día, a lo mejor hasta una salida nocturna lo aguanta, porque sí está muy potente el perfume. Es de una potencia media alta, la verdad, lo siento con mucha proyección, tiene bastante estela y a mí me duró unas 5 horas bien proyectado y se me hace un perfume muy rico.
La base es almizcle, notas amaderadas y raíz de lirio. Estos perfumes que tienen raíz de lirio como que le dan una profundidad a los perfumes dulces, porque como que hacen un equilibrio en los perfumes que son muy, muy dulces. O sea, de repente los ayudan a no saturar tanto la nariz y los hacen muy ricos. Este perfume es muy rico, es del 2005 y es un floral frutal gourmand, creo que ya les había comentado y también se los dejo por ahí, es de Fraiche y me gustó mucho. Luego vamos con otro que lo sacó Fraiche en sus últimas estrenos del año pasado y a mí me gustó mucho, me costó mucho trabajo conseguirlo, aparte la botellita es nueva, se las presumo, me gustó mucho. Y este es Boss Babe de Miss Guy. Por si tienen duda de quién es el diseñador, porque sí, la verdad es que yo no lo conocía. Es una casa que hace como una como línea de ropa y son ingleses ellos. Yo me imagino que es algo así como Zara o algo así allá y hacen sus perfumes. Y este está muy rico. Este trae almendra, pero yo le siento una nota frutal ahí roja que no está declarada, porque se siente dulce almendradito. Me comentaban que se parecía un poquito a de Elisa, ¿cómo se llama? Girl of Now. Pero yo lo siento un poquitito más floral y un poquitito más bajo que el de Elisa. Pero es un perfume muy rico. Este es un ámbar floral del 2018, también es muy reciente. Y trae por ahí en la salida pistache, bergamota y pera. Se le siente la pera, pero les digo que yo siento ahí como si trajera de primera entrada, sentí como un olor a cereza o a frambuesa, aunque no, pues no lo trae, pero yo así lo percibí. Ya ven que esto es de los perfumes, pues cada nariz es un mundo. El corazón es leche de almendras, naranja, rosa y magnolia. Sí, este perfume al final se le empieza a sentir más la magnolia que otra flor, ¿eh? Y le da ese toque muy especial. Aunque sale muy potente y muy dulce, la verdad es que termina bastante, un poquito más floral. La fruta se siente pero muy poquito, pero la haba tonka, el pachuli, la vainilla, el sándalo, el ámbar y el almizcle, pues lo asientan bastante bien, que son la base de este perfume. La verdad es un perfume que les recomiendo mucho. Me gustó muchísimo, la verdad no había tenido la oportunidad de conocerlo y me costó trabajo conseguirlo ahí con Fraiche, como que no todos lo tienen, pero, ay, qué rico está. Pero está muy rico, se los recomiendo mucho. Yo lo usé el día de ayer y me dio una proyección media, me duró unas 6 horas bien, yo lo seguía percibiendo, es más, en la noche cuando me acosté, pues todavía lo sentía por ahí en el cuello, y está muy rico, para esta temporada está muy, muy abrasador, me gustó y también pues, se los recomiendo, se los dejo por ahí. El siguiente es, ay, perdón, es Love de Sofía Vergara. La verdad es que yo no había tenido la oportunidad de usarlo porque no me llamaba la verdad mucho la atención, pero vi la recomendación por ahí y es un perfume rico. Yo pensé que era muy, muy potente para como lo habían reseñado, porque trae chocolate, creo por ahí. Sí se siente, en la salida se siente mucho, pero la verdad es que va disminuyendo conforme va pasando el perfume. El chocolate baja muchísimo, ya casi no lo percibo. Ya al final del perfume quedan como que unas notas más afrutaditas, las flores que trae por ahí, que trae flores de cafeto, raíz de lirio y magnolia también. Ese lo traen en el corazón, pero en la salida hoy se siente muy rico el chocolate también, está rico. Sí, sí, el chocolate está en la salida bien rica. Trae en la salida maracuyá, flor de azahar del naranjo, mandarina y manzana verde. Se siente un poquito cítrico. La manzana casi no la siento, pero sí es como si este chocolate de entrada sí estuviera pues bañando todas estas frutitas medio cítricas, hace muy buena conjunción con la mandarina que trae por ahí, pero pues al final pues sí trae mucha vainilla, trae praline, trae amberwood, almizcle
ambreta, que el almizcle ambreta me gusta mucho también cómo funciona en los perfumes, porque le da un punch extra a los perfumes, los hace un poquito más dulcecitos, ricos. Y es un floral frutal del 2015, este también se los recomiendo mucho, mucho. Yo pensé que era muy, muy potente para el dulzor que trae. Yo la verdad es que lo sentí también como que va bajando por ahí de las 5 horas. El chocolate se va perdiendo, pero de entrada está muy disfrutable. Está muy rico y está bien rico para esta temporada también, se los recomiendo. Y otro que también no podía dejar yo afuera es Because It's You de Giorgio Armani. Yo ya se los había reseñado, pero de verdad es un perfume hermoso, hermoso. Que yo creo que esta es la temporada ideal para usarlo. Es un floral frutal del 2017 y de verdad qué rico es. La salida es frambuesa, neroli y limón. Y la verdad es que luego se sienten esas frutas. Yo ya se los había reseñado anteriormente. Se sienten esas frutas, pero tiene esa rosa que también le da ese toque rico, lindo, distintivo del perfume. Y aparte, pues trae en la base vainilla, almizcle y ambergouda. Entonces esa madera de verdad que avienta todo este perfume para arriba. Y este es un perfume de verdad que tienen que conocer de Fraiche, que también lo sacó el año pasado y para mí esta es la temporada ideal para ocuparlo. Es como que cuando más lo siento también y cuando más me apapacha y me gusta usarlo, ¿no? Y también está para el día a día, pero también se puede usar en la noche, se puede usar para ir al cine, para ir a comer. De verdad está bien bonito y pues se los dejo aquí. Este es otro de Fraiche que sacó el año pasado. Y vámonos con el último. Este es un perfume que yo le estoy dando la segunda oportunidad, porque es un perfume complicado para mí. Tiene mucha sal, aunque sí viene acompañado de vainilla y todo. Es Olympia Legend de Paco Rabanne. La verdad es que es un perfume muy rico. Yo lo he olido en otras personas y me gusta cómo huele, pero en mí la sal me satura un poco, la verdad. Por más que le estoy tratando de dar la oportunidad, me cuesta trabajo entenderlo. La salida es ciruela, chabacano y sal de mar. Y la verdad, la ciruela se siente muy potente. A mí me gusta la ciruela en los perfumes, pero en este perfumito, no sé por qué, me cuesta trabajo sentir la ricura de este perfume, pero de verdad que sí le voy a dar la oportunidad de usarlo bien. Esa ciruela lo hace un poquito amargo también en la salida. A pesar de que trae mucha vainilla batonca, trae arena y trae ámbar en la base. Entonces, yo no sé si tanta sal y tanta arena lo hagan tan rasposito, pero pruébenlo. La verdad es que sí es un perfume rico, es un perfume bueno, la verdad. Pero para mí como que no hace el clic que a mí me gustaría. En el corazón trae notas florales y flor de jengibre. Tal vez es eso, que no trae mucha flor para mí y a lo mejor eso es lo que no me cautiva tanto del perfume, pero es un perfume rico. Yo se lo he olido a otras personas y me encanta cómo lo huelen, pero en mí no siento tanto esa vainilla que sienten que trae tan profunda. Aparte sí lo siento un poquito más ligero que el original. El original es muy potente. Cuando yo lo olí, dije, wow, me choqueó, ¿no? Dije, aunque sí es un perfume rico, sí como que dije, uy, está fuerte. Pero el de Fraiche está un poquito más ligero, creo que está un poquito más usable y es muy bueno para esta temporada. Es como que cuando también creo que lo puedes sentir más. Vamos a darle. El jengibre se siente mucho, la verdad es que sí se siente mucho. La sal de mar creo que tapa mucho todos los demás componentes. El chabacano yo casi no lo siento. Siento mucho la ciruela, que sí creo que la ciruela cuando no está muy bien manejada en un perfume lo amarga un poquito, pero no, este perfume no está tan amargo de no poder usarse. La verdad es que es un buen perfume, por eso yo lo traje y se los dejo, porque el hecho de que a mí no haga tanto clic conmigo no quiere decir que no sea tan bueno. Y yo lo voy a usar y le voy a dar la oportunidad. Hasta aquí llegamos, chicas, con este videito. Espero que les haya gustado. Si no me conocen, mi nombre es Karina. Estos son los aromas de la Catrina. Y por favor, ayúdenme a subir esos suscriptores. Vamos a darle con todo al canal, pues para que yo se los pueda seguir compartiendo. Si no están suscritos, les invito a que lo hagan, a que le den clic a la campanita para que les lleguen más rápido mis notificaciones. Y pues hasta el siguiente video. Muchas gracias. Feliz 2022. Saludos.